emisora HJUT 106.9, Arcadia, en Utabeo. Dirige Juan David Correa. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. Buenas noches para todos y bienvenidos a nuestro segundo programa, Conversaciones Arcadia en HJUT. Gracias por su audiencia del pasado miércoles y hoy, como lo dijimos en nuestra primera emisión, un nuevo tema de conversación, una conversación pública sobre temas culturales que yo creo que merecen ocupar espacios sociales y de comunicación en los medios de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás por su especificidad va a parecer un poco más minoritario de lo que suelen ser los temas culturales, pero yo creo que es un tema relevante en el momento que nos ocupa, no solo por los 7 años que han pasado entre el 2010 y hoy, en donde no sabemos cuál todavía es el destino del proceso de paz que se inició con las FARC, sino porque estamos en un momento político complejo, en un momento político en donde se avecina un año que va a comenzar apenas en un par de meses, en un mes largo, en donde se va a iniciar una campaña electoral y otra vez seguramente las artes y la cultura no ocuparán un espacio en la conversación pública, lo cual no es simplemente una queja ni una veleidad de quienes trabajamos en la cultura, sino una preocupación real. Y de eso es que queremos hablar con nuestra invitada de hoy, Margarita Malagón, que es profesora titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Austin, Texas, y ha realizado investigaciones diversas sobre precisamente artistas que se han ocupado y que se han metido con nuestra realidad, tan diversos ellos como Pedro Alcántara, como Doris Salcedo, como Beatriz González. Y hablábamos ahora con Margarita de la pertinencia de esas obras, de la pertinencia de esos artistas, no solo de las artes plásticas, de la literatura, del cine, de cualquier otra área de la cultura podríamos decir lo mismo, y la pertinencia en este momento, en un momento en donde necesitamos, yo creo que con urgencia, símbolos que nos hablen, que nos cuenten una historia, que nos digan quiénes somos. Si alguien se preguntara por este país en 100 años, seguramente tendría que acudir y pasar por necesidad por los cuadros y las obras de Beatriz González, las instalaciones de Doris Salcedo, las terribles novelas de Belio Rosero, en fin. Una vez más con Sandra Borda, con quien haremos este programa cada 8 días. Creo que me extendí en la introducción. Buenas noches, Sandra. Fantástico. Juan David, muy buenas noches a usted, muy buenas noches a nuestros oyentes y por supuesto darle la bienvenida a María Margarita. Le cuento un dato curioso. María Margarita fue profesora mía hace una cantidad de años que no vamos a contar, ¿no, María Margarita? En la Universidad de los Andes, efectivamente, y es un gusto tenerla en el Departamento de Humanidades actualmente aquí en la Universidad Jorge Tadeo. Y vea, Juan David, lo que usted estaba diciendo, digamos, es un asunto crucial, porque parte del problema que hemos venido teniendo con si uno compara el trabajo académico, más estrictamente hablando, con el trabajo cultural y de las artes en este escenario de posconflicto y de construcción de paz, pues uno de los grandes fracasos, lo diría yo arriesgándome a utilizar un lenguaje demasiado duro, es justamente que la academia no ha logrado articularse con la gente.
a la hora de unir esfuerzos para construir paz, y siempre se ha mantenido en un trabajo que está muy lejano y muy cerrado en los anaqueles de las bibliotecas y de las grandes revistas indexadas. El reto, entonces, frente a ese fracaso de la academia construida, digamos, de una forma mucho más tradicional, es entonces para las artes y la cultura, que han sido mucho más hábiles a la hora de acercarse a la gente, han sido mucho más, se han preocupado por problemas mucho más cercanos a la gente, y tienen un lenguaje que yo creo que se acerca mucho más y está mucho más interesado en dialogar con las personas. Entonces creo que en este escenario de construcción de paz, creo que el camino no van a ser necesariamente las instituciones políticas, creo que el camino no van a ser necesariamente las elecciones. Yo creo que el camino para construir paz realmente va a estar a cargo y va a ser fundamental, un reto grandísimo para las artes. Yo no sé usted qué piensa, María Margarita. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy pues obviamente muy agradada de participar en Arcadia y obviamente como parte de la universidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pienso que una de las fallas realmente, y hablando de temas culturales más generales en todo este proceso, ha sido una ausencia de una discusión precisamente a nivel casi filosófico, pero bueno, aterrizado en el sentido de lo que ha implicado esta transición. Yo pienso que parte de la dificultad que estamos viendo en este momento es que muchas personas no entienden por qué de un momento a otro se aceptan procesos, o se aceptan transiciones, o se aceptan partidos que han estado en conflicto y que el Estado colombiano ha estado peleando por mucho tiempo, y ahora estamos pues aceptándolos como parte de nuestro proceso. Entonces yo pienso que ahí la cultura juega un papel muy importante, o sea, tratar de entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y bueno, eso es en términos culturales más amplios, que yo pienso que es un debate que también las universidades y la academia en general podría generar más ampliamente, que también tiene una labor de educación muy importante, que pienso que también ha sido pues algo que ha faltado, no solamente educación para la paz en un sentido sistemático como se ha planteado, sino realmente discusiones abiertas para entender el proceso. Y en ese sentido pues las artes juegan un papel también muy importante, y hay un elemento que ha estado en discusión y que algunas universidades como los Andes, como el Externado, como nosotros también hemos participado en esos coloquios, han planteado, y está en torno a la idea de la reparación simbólica. Esto sí hace parte del proceso, se ha planteado como parte de la reparación que se debe realizar, el hecho de que haya procesos artísticos que contribuyan a la reparación, pero eso abre una cantidad de preguntas, y eso es algo que se ha venido discutiendo. Nosotros organizamos precisamente un coloquio con la Universidad de los Andes a principios de este año, en que hablábamos de arte y post-acuerdo o post-conflicto. Invitamos a varios artistas, invitamos a varias personas juristas que han estado trabajando sobre este tema, porque abre la pregunta de sí, es muy importante la reparación simbólica, pero hasta qué punto el Estado y las leyes pueden determinar qué tipo de arte o qué tipo de obras deben realizar, ya sea las comunidades o los artistas, para hacer posible esa reparación. Y ahí yo pienso que hay pues mucha tela por cortar, pero parte de lo que se hizo evidente en ese coloquio, por ejemplo, y también en otro que organizó la Universidad de Externado de Colombia, en el que también participamos nosotros, sobre qué hacer con las armas para el monumento de las FARC, es cómo un monumento, si es que se puede hacer un monumento en lugar de muchos, puede realmente llegar a transmitir todo lo que se espera de un símbolo. Entonces hay una cantidad de preguntas, y precisamente es lo que ustedes están planteando. No hay tantos espacios para afrontar esas preguntas y para debatir. Entonces, ya para terminar, con respecto a esto de la reparación simbólica, yo pienso que una de las cosas que salió de este coloquio en los Andes y también de alguna manera en el Externado es que hay un trabajo de los artistas individuales en su carrera, cada uno contribuye, digamos, a su manera y desde su punto de vista, un lenguaje del arte que en parte es difícil porque es ambiguo, porque es metafórico, entonces no siempre es evidente para la gente. Por otro lado, hay una serie de prácticas terapéuticas a través del arte, por medio del teatro, por medio de la pintura, que pueden realizarse con comunidades, pero son labores que son distintas de la obra que está haciendo un artista como Beatriz González, por ejemplo, que aunque puede tener una labor pública, en su trabajo mismo es distinto al que puede llegar a realizar con una comunidad. Y por otro lado, sí hay artistas
que se han propuesto ir a las comunidades, trabajar con las comunidades y darles una voz y darles unas herramientas específicas. Entonces yo pienso que es interesante ver que hay una diversidad muy grande y sería muy interesante que todo esto saliera más a la luz. Si separamos los temas y hablamos de cada uno de esos temas que Margarita señala, hay quien dice que las artes, la cultura, no tienen ninguna utilidad, no sirven para nada, ni tendrían por qué tener una utilidad. Son en sí mismas objetos o formas de alguna manera que concentran una energía y un poder, y con eso cada uno hace lo que puede, lo que quiere, interpreta el mundo de alguna manera al ser tocado por esa aura de esas obras. Sin embargo, señalas un punto que yo creo que se ha discutido menos y que le ha dado miedo, me parece, discutir tanto al Estado como a los intelectuales, y es: ¿realmente es posible articular el tema cultural y cierta instrumentalización de las artes para ir a trabajar discursos en las comunidades? ¿Usted cómo vería ese tema, María Margarita? Yo pienso que el tema de la instrumentalización es problemático. Precisamente por eso planteaba lo del el tema de la reparación simbólica, o sea, hasta qué punto se puede por decreto definir qué tipo de obras debe realizar un artista para contribuir al proceso de paz. Yo pienso que ahí es donde habría un problema, habría un peligro muy grande de someter y de subordinar la práctica artística a una serie de políticas. Pero por otro lado, yo creo que es importante y es parte de los espacios que debemos empezar a abrir para que sea más, para que también se pueda acercar el lenguaje artístico a la gente, y consiste en, primero, reconocer que es un lenguaje distinto al que estamos, pues que usamos diariamente y cotidianamente. En la medida en que nosotros entendemos eso, vamos a ver que hay digamos, una utilidad entre comillas, en el sentido que, por ejemplo, es algo de lo que yo he planteado cuando he estudiado artistas como Doris Salcedo, Beatriz González, Oscar Muñoz, Clemencia Echeverry, Juan Fernando Herrán, o sea, muchos de estos grandes artistas que están planteando aspectos muy importantes de reflexión, pero a partir de su propio lenguaje metafórico. Entonces eso es algo que valdría la pena discutir más ampliamente. Hay una cosa, y siguiendo con el tema de la relación con el Estado, Margarita, que a mí me preocupa mucho, y tiene que ver, yo creo que por el mismo camino de la instrumentalización, tiene que ver con el tema de los recursos, que en una muy buena parte, y esto, digamos, en la academia más ampliamente hablando, en el contexto del proceso de paz, pues se constituyó, yo creo que en un problema serio, porque el gobierno, el Estado necesita el apoyo de la academia a la hora de producir estudios y de producir conocimientos relacionados con la paz, y a mí honestamente le digo, me incomoda un poco la idea de tener a tanta gente trabajando con recursos públicos, cuando se supone insisto, en la parte académica más tradicional, pues usted está jugando con temas como la objetividad y está jugando con temas como la independencia. Pero al mismo tiempo existe el problema de que si no es con recursos del Estado es muy difícil encontrar recursos, y creo que esto es particularmente relevante para las artes y la cultura. Es muy difícil encontrar recursos para que haya promoción y para que haya, digamos, un nivel de difusión importante de este tipo de trabajos. ¿Cómo resuelve uno esa contradicción en el escenario de las artes y la cultura? Yo sé que hay muchos recursos también que provienen de fuentes internacionales, y el sector privado contribuye también de una forma u otra, pero el Estado es un gran contribuyente. Bueno, uno quisiera a veces que fuera más grande, pero es un gran contribuyente en temas de promoción de la cultura, y yo no sé hasta dónde usted ve un problema con eso. Puede existir el problema. Hasta donde yo veo, muchos de los procesos con el Estado en general tratan de ser objetivos en la medida en que se hacen diferentes propuestas que son evaluadas por pares, que son evaluadas por diferentes personas. Por ejemplo, los estímulos del Ministerio de Cultura. Tú haces una propuesta y la leen un jurado, y ese jurado define si esa propuesta compitiendo con otra realmente es la que debe recibir ese estímulo, por un ejemplo. Claramente, pues obviamente puede haber políticas del Estado que van a llevar a que se privilegien ciertos procesos o productos sobre otros, y ahí viene el peligro.
Pero entonces nuevamente yo pienso que una de las formas, y no sé si te estoy respondiendo directamente, pero una de las formas de afrontar esto es darle más voz a quienes están realizando los procesos artísticos, darle más voz a los artistas, darle más voz a estas comunidades que han participado en prácticas artísticas, acercar más, crear un diálogo mayor entre el Estado, el público, los artistas, para entender también cuál es la perspectiva que muchos de ellos mantienen. No es que sea unificada en muchos, precisamente eso es lo interesante, que hay posiciones colectivas, de grupos colectivos, por ejemplo, de artistas, hay posiciones de artistas individuales, pero yo pienso que esa riqueza en la discusión sería, primero, un aporte muy grande para entender un poco más hasta donde se puede comprender lo que los artistas están interesados en hacer y por qué les interesa y por qué desde esa perspectiva, y también crear un diálogo a partir de ahí con lo que el Estado puede esperar y con lo que el público puede esperar también. Entonces, eso sería un poco la... Bueno, pues yo les propongo que hagamos una primera pausa y ya continuamos con nuestra conversación. En vivo es otro cuento. El auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano presenta. En el marco de la Fiesta Nacional Celebra la Música y del movimiento mundial Fair Saturday, la Fundación Nacional Batuta presenta el trabajo realizado con 120 niños y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado y que hacen parte del programa Música para la Reconciliación. Sábado 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Boletas disponibles, taquilla del auditorio y tu boleta. Antes de nuestra pausa, Margarita señalaba que había que darle más voz a los artistas y digamos, lo decía a propósito de una pregunta de Sandra sobre lo que yo llamaría la estadodependencia de las artes y de la cultura, que evidentemente produce unas tensiones, digamos, de muchas clases. Una de ellas, evidentemente, es lo que uno puede o no puede permitirse decir si está financiado con recursos públicos. Y pedirle eso al arte me parece que es un contrasentido. Para quien nos está oyendo, porque María Margarita, que ha analizado y que ha estudiado tantos artistas, no le cuenta cuáles son esos discursos que quizás no estamos viendo, esos discursos de esos artistas que usted ha estudiado, como se me ocurre una obra, por ejemplo, las fotografías de la amapola de Juan Fernando Herrán, por decir cualquier cosa. Quizás ese discurso no ha sido lo suficientemente dicho en espacios públicos distintos a los especializados, o la obra de José Alejandro Restrepo sobre las bananeras y todo su, digamos, asunto archivístico con ciertos espacios de violencia. En fin, me gustaría que nos hablara ya de esos discursos que quizás se mueven en la academia, que quizás se mueven en espacios culturales como Arcadia, pero que quizás muchos oyentes ni siquiera conocen. ¿Y cuál sería lo problemático de que esos discursos de alguna forma empezaran a circular financiados por el Estado? Y si es eso posible, digamos, ¿cómo usted ese asunto, esa tensión? Sí, aprovecho para mencionar algo, y es que yo tengo la impresión, porque en algunos casos me han contactado algunos medios de comunicación, y una pregunta que a mí me sorprende mucho es, ¿pero realmente sí existe el arte contemporáneo colombiano? ¿Realmente los artistas sí están activos desde la época de los años 60, en que pues había como desde que Fernando Botero o Alejandro Obregón, o sea, estas grandes figuras que han sido importantes? ¿Realmente sí tenemos artistas? Y a mí realmente... Luego hacemos un programa con Margarita y Sandra sobre el periodismo cultural colombiano, tranquilo. Pero a lo que voy es que lo que me preocupa es que quizás en este momento hay en Bogotá, por ejemplo, y no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país, más galerías de las que ha habido en mucho tiempo, y galerías que no solamente están orientadas con un sentido comercial, sino realmente que están planteando perspectivas artísticas desde muchos ángulos. Y también hay fundaciones que no dependen del Estado, que están tratando de tener su propia financiación
de otras fuentes. Por ejemplo, voy a mencionar de la Fundación de José Roca, Flora Ars Natura, o Lugar a Dudas en Cali, de Óscar Muñoz. O sea, son fundaciones que tratan de, primero, abrir un espacio para el arte contemporáneo, para nuevas propuestas, para la experimentación, y en esa medida pienso que tienen una mayor libertad. Pero claro, si hay financiación del Estado, existe el peligro que ustedes están diciendo. Pero al lado de eso, pienso que nuevamente hay como tú dices, un desconocimiento de lo que hacen muchos de estos artistas yo no hablaría necesariamente de discurso, porque para mí la palabra discurso tiene la connotación de que podemos tener un solo sentido o un solo significado hasta cierto punto de lo que se está planteando. Y yo pienso que uno de los aportes más grandes de obras como las que tú has mencionado, de José Alejandro Restrepo o Juan Fernando Herrán o Doris Salcedo o muchos de los artistas que en este momento son reconocidos, es que precisamente están manejando un tipo de lenguaje, como yo decía antes, ambiguo, pero en esa ambigüedad, es decir, el hecho de que se pueda interpretar desde varias perspectivas, obviamente circunscritas a lo que la obra misma posibilita, de todas maneras lo que hace es generar una serie de preguntas y una serie de reflexiones, y en esa medida es donde pienso que podría haber una interacción con el público que fuera más interesante, de tal manera de hacer ver, primero, hacer conocer las obras, segundo, hacer ver la riqueza que implican, y tercero, ver que la obra, cuando es rica, cuando es compleja, está abriendo preguntas no solamente sobre la realidad social y política del país, que de hecho ya es muy importante, sino también sobre otra cantidad de asuntos humanos, antropológicos, que es interesante plantear desde un punto de vista cultural. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es que las obras, en general el arte, hay que verlo de una manera más compleja y no se puede ver, y ahí viene el término de la instrumentalización, que es el problema, como algo que podemos usar para comunicar tal mensaje, sino que hay que entenderlo como una obra que tiene en sí un potencial muy grande de comunicación en muchos sentidos. En esa misma línea de lo que usted está sugiriendo, Margarita, ¿por qué no nos cuenta un poco cuál es la naturaleza, los matices, los argumentos, las posiciones alrededor de la discusión sobre lo que se va a hacer con las armas? A mí eso me parece una discusión fascinante. Yo conozco un par de cosas que se han hecho en El Salvador y algunos de los monumentos que uno se encuentra en Naciones Unidas, y a uno le da la impresión de que en ese equilibrio del que usted está hablando, se privilegia el enviar el mensaje por encima del criterio artístico. Me puedo estar equivocando, pero tengo la impresión de que eso es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. ¿En qué va esa discusión en Colombia? ¿Quién controla esa discusión? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuáles son los objetivos que se están persiguiendo con la construcción de estos monumentos con las armas de la desmovilización? Bueno, esto surgió de los acuerdos de La Habana. Se acordó que iba a haber la construcción de 3 monumentos con las armas, y que la decisión la iban a tomar tanto el gobierno, o sea, una comité del gobierno, con un grupo de la FARC, y que ellos iban a definir el tipo de monumento que se iba a construir. Lo que se generó en el externado fue un día de discusión para hacer propuestas específicas, concretas a estos 2 grupos, para que las tuvieran en cuenta. A partir, como yo les decía, participaron juristas, participaron miembros de las Fuerzas Armadas, participaron miembros de diferentes grupos sociales, artistas, historiadores del arte. O sea, fue todo un día de discusiones, y de ahí salieron 95 propuestas concretas. Lo que yo pude identificar en la mayoría de las propuestas es, primero, que la idea del monumento, el concepto de monumento mismo, se cuestiona, porque no se trata, o se proponía en la mayoría de los casos, no hacer un monumento público como los que estamos acostumbrados de ver la figura de Simón Bolívar o ver la figura de Policarpa, sino más bien que esa construcción que se realizara tuviera, primero, una participación activa de las comunidades, de tal manera que se sintieran partícipes de lo que estaba sucediendo. Segundo, que no fuera necesariamente algo como tal definido como una estatua, sino que tuviera, por ejemplo, la posibilidad de que sirviera otros fines para la comunidad misma. O sea, que ayudara hacia el proceso, hacia el futuro, no solamente fuera un elemento recordatorio, un elemento de memoria, aunque obviamente también cumple esa función, pero que realmente contribuyera hacia un futuro. Entonces, realmente se vio, pienso yo, que más que como una obra artística, se discutió como una ocasión para pensar qué es lo que queremos hacer, o qué queremos recordar,
para qué lo queremos recordar y hacia dónde vamos con estas propuestas. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, de hecho el acuerdo inicial era que se hiciera un monumento en las Naciones Unidas, otro en La Habana y otro en Colombia. Y lo que se propuso también en general es que no hubiera solamente un lugar definido, sino que, por ejemplo, en Colombia estuviera disperso en muchos sitios. Entonces, no sé a qué habrán llegado en conclusión, pero esto está en manos, hasta donde tengo entendido, de estos dos grupos y del Ministerio de Cultura. Hay otra pregunta sobre este mismo tema, y es la memoria. Yo creo que la memoria es un tema central en esa ambigüedad que maneja, digamos, el arte y en ese lenguaje metafórico y simbólico que Margarita señala. Se está pensando además construir un museo de la memoria, hasta donde entiendo sigue adelante ese proyecto que maneja el Centro de Memoria Histórica, ahí al lado de Catastro, además al lado de una escultura bastante olvidada y tristemente ruinosa, que es una obra cinética de ¿quién es esa obra? De la que está ahí en la 26, no es de Orozco, no es de Soto, perdón, sino otro venezolano, el ala solar, ¿de quién es? Me acuerdo, bueno. Pero en fin, esa discusión sobre la memoria y sobre el olvido y sobre lo que el arte de alguna manera va a tener que decir en este momento nos lleva un poco a la nuez de la idea de hacer este programa. Y es qué es lo que vamos nosotros a empezar a proponer, porque me parece que estamos, me incluyo porque de alguna manera hago parte del sector, bastante silenciosos, o por lo menos no estamos haciéndonos oír donde toca. Ni la academia, ni los medios culturales, ni los artistas, porque finalmente cuando uno oye la discusión pública sobre los temas que nos ocupan hoy, que son lo político, la paz, la guerra, todas las tensiones nacionales, el discurso de las artes y la cultura no aparece por ninguna parte. Me gustaría escuchar. Y si usted me deja añadirle una cosa a su pregunta, Juan David, yo siempre he tenido la duda de si en una muy buena parte el sentir la política como una suerte de contaminación en el ejercicio de lo artístico y de lo cultural no puede estar produciendo esa distancia. Si de lo que se trata, porque eso también le pasa a los académicos, ¿no? Si de lo que se trata es de tener un espacio prudencial frente a la coyuntura, frente a la discusión de todos los días, frente a las elecciones y a todo lo convulsionado que sucede en este país, a veces me pregunto si el intentar mantener esa distancia prudencial no resulta tornando irrelevante a sectores como el sector de la cultura y de las artes y obviamente el académico, que deberían ser cruciales en este proceso. De pronto hay que ensuciarse un poquito, ¿no? Totalmente de acuerdo, en el sentido, precisamente podemos seguir teniendo la reflexión, obviamente, y la perspectiva crítica, que es un poco nuestra labor, pero yo estoy de acuerdo contigo y yo pienso que, por ejemplo, un tema como la memoria es algo que a mí me llama la atención, que no, sobre lo que no se debata a fondo como concepto. O sea, cuando damos por hecho, y estoy obviamente generalizando y simplificando, pero de alguna manera hay esta frase que se repite, es que tenemos que recordar para que no se vuelva a repetir. Y es correcto, pero yo creo que no ha habido realmente un debate de recordar qué, para repetir qué es lo que realmente estamos tratando de cambiar con todo este proceso. Volvemos un poco a lo que yo decía inicialmente acerca de la importancia de la cultura y de darle las voces a estos diferentes miembros, no solamente a los artistas, a personas del teatro, de la danza, o sea, de muchos campos artísticos, para preguntarse acerca de conceptos que estamos dando por supuestos. Y yo pienso que eso es un poco la labor del filósofo, pero también en general de la cultura, que es decir, bueno, realmente hacia dónde queremos ir, qué es lo que ha generado una serie de problemas en estas sociedades desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, económico, pero también veámoslo desde el punto de vista cultural. ¿Cómo podemos empezar a cambiar una serie de elementos, como ustedes mismos estaban discutiendo hace 8 días en el programa sobre género? Yo pienso que son temas que deben salir a la luz pública y discutir, bueno, realmente este tema de la memoria o del cambio, de la transición, ¿qué quiere decir todo esto? Y yo pienso que eso solamente, ahí es donde estoy de acuerdo con Sandra en el sentido de
los académicos podemos dar una especie de estructura a un debate, pero invitando a diferentes miembros que no sean nosotros mismos con los que nos dialogamos permanentemente entre nosotros, sino precisamente oír a las diferentes personajes participantes de la sociedad para discutir estos temas. Yo quisiera insistir, María Margarita, en ese tema y en el tema que pregunta Sandra, y es ¿por qué no hemos sido capaces de alguna forma de acercar a esos sectores o a esa clase política a estos temas con ideas más creativas que la mera queja de que es que a esa gente no le importa o no le interesa, o este país tiene demasiados problemas como para estar pensando en las artes y en la cultura y en la academia, digamos? Esos parecen temas casi que reevaluados o no importantes o no urgentes en este momento. ¿Y cómo podría uno de alguna manera de verdad transmitir ahí sí un discurso distinto para que ese país que de alguna manera toma las decisiones, que está, nos guste o no, legislando, nos oiga un poco en estos espacios y se acerque o lo logremos acercar a nosotros? No creo que sea solo culpa de ellos, mejor dicho, creo que hay que empezar a... No, estoy totalmente de acuerdo, y yo pienso que precisamente el periodismo cultural puede jugar un papel muy importante, pero también cada una de las instituciones académicas, las universidades, por ejemplo, con este tipo de como yo les decía, el coloquio que se organizó en los Andes a principios de este semestre con la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que las personas que asistieron, y asistieron muchas porque lo vieron anunciado en Facebook, porque lo vieron anunciado en las redes sociales, nos decían, este tipo de conversaciones deberían darse mucho más frecuentemente, deberían abrirse más al público. Entonces yo pienso que las universidades, por un lado, tenemos un gran potencial y una gran, también de alguna manera una tarea y un deber de generar este tipo de espacios de tal manera de hacer visibles y de hacer caer en cuenta de la relevancia y de la importancia de este tipo de debates. Por otro lado, los museos, las diferentes instituciones culturales, o sea, yo pensaría que en parte ha sido una responsabilidad que no se ha asumido de una manera coherente, de una manera profunda. Se hacen obviamente muchos eventos, pero aisladamente, y no se tiene el peso de demostrar, o no se tiene la forma, de alguna manera no se ha desarrollado la forma de demostrar la importancia de un diálogo más sistemático. Uh-huh. Entonces yo realmente pienso, nuevamente lo que decíamos antes, la academia se nutre. Realmente nosotros estamos reflexionando sobre lo que está ocurriendo en el país. Claramente tenemos todo el bagaje escolarizado de estar al tanto de lo que se está publicando, pero las publicaciones son un insumo, pero el otro insumo es lo que está ocurriendo permanentemente, tanto en el campo de las artes, como en la política, como en la sociedad. Entonces yo creo que no podemos aislarnos de ninguna manera, y al contrario deberíamos crear, porque además tenemos la infraestructura para generar muchos más eventos de relación con la sociedad. Y igual pienso lo que decía antes, o sea, muchos de estos museos que también no solamente realizar exposiciones que de hecho son muy importantes, por ejemplo el Museo Nacional, el Banco de la República, el Museo de Arte Moderno en este momento que está renovándose en muchos sentidos, son esfuerzos muy importantes obviamente, pero esas mismas instituciones podrían crear al mismo tiempo, convertirse hasta cierto punto en centros culturales, pienso yo, que abrieran ese debate de una manera más pública. Yo me pregunto, Margarita, si siguiendo la línea de las fragmentaciones de las que habla Juan David, la otra fragmentación supremamente nociva, y usted sabe que esto es motivo también de mucha discusión en esta universidad, son esas grandes y muy artificiales separaciones que existen a veces, y para ponerlo más concreto, entre las ciencias sociales y las artes. Son dos universos completamente distintos. Yo reconozco que hasta ahora empiezo a descubrir las áreas de intersección desde el punto de vista académico y desde el punto de vista artístico, y no sé si esa falta de diálogo y ese gran abismo entre los dos espacios en una muy buena parte los haya afectado a ambos negativamente y los haya imposibilitado, les haya hecho por lo menos un poco más difícil ser partícipes y protagonistas en un escenario de una coyuntura tan importante como la actual.
Yo estoy de acuerdo y precisamente es algo que estamos tratando de trabajar desde el punto de vista de artes como desde el punto de vista del Departamento de Humanidades, y es la idea de volver a establecer los puentes que en cierta forma o no han existido o se han roto, y de hecho los puentes existen, o sea, entre colegas estamos relacionados, pero a nivel institucional no es tan evidente. Entonces, por ejemplo, uno de los programas que tenemos planteados desde el Departamento de Humanidades para el próximo semestre es organizar un coloquio que esperamos poder realizar en la forma en que lo estamos pensando, que es precisamente poner a dialogar esas diferentes como islas que existen en el mundo del arte, empezando por los artistas y los historiadores del arte. O sea, hay una serie de prejuicios, de preconcepciones de ambas partes acerca de lo que cada uno hace y de las limitaciones de cada uno, pero también el papel de curadores, el papel de las personas que tienen galerías y que tienen galerías pero al mismo tiempo tienen colecciones, de tal manera de establecer ese tipo de diálogo más profundo, porque lo que tú dices es cierto, y de hecho también deberíamos hacerlo con muchos de los colegas de ciencias sociales. Tenemos muchísimas cosas en común, y ahí ahí tenemos parte de la interdisciplinariedad sobre la que hemos estado hablando para el programa de doctorado que queremos generar, que es la posibilidad de ver dónde tenemos núcleos en los que coincidimos, y precisamente generar ese diálogo. Y yo pienso que a partir de lo que tú estás planteando, si la universidad misma, dentro de la universidad, genera esos diálogos hacia afuera, también se pueden abrir. Porque yo tengo la impresión de que esa división no es una división típica de esta universidad. Yo tengo la impresión de que esa falta de diálogo sucede en todas partes y le quita tanto a los artistas como a los cientistas sociales la capacidad de impactar muchos y más amplios sectores en la vida de lo político, en la vida de lo social. Ese diálogo es un diálogo fundamental. Sí, tanto así que muchas veces, por ejemplo, en esta nueva etapa de Arcadia, que lleva más o menos 3 años y medio desde que yo la cogí, un poco lo que yo me planteé ahí y lo que nos planteamos quienes hacemos la revista, por supuesto no soy yo solo, es que había que dejar entrar esos discursos porque no podíamos seguir refractariamente hablando de productos culturales en tanto exposiciones, libros, películas, sino que había que poner a circular esos discursos. Y una de las críticas recurrentes es, pero ¿por qué tienen que hablar de la guerra? ¿Por qué tiene que hablar Sandra de Venezuela? ¿Eso qué tiene que ver con la cultura, Antonio? Porque tiene que estar hablando de no sé qué, del alcalde Peñalosa. Es como si de verdad la cultura, en el fondo, cuando tiene que dar el salto, cuando tiene que atreverse, y las artes, y tienen que tomar partido y tomar posición, prefirieran voltear la espalda y decir, no, como decía Sandra hace un rato, déjenos aquí tranquilitos, que el país se derrumba, pero nosotros hablamos hasta un punto, creamos símbolos hasta un punto, pero allá no nos vamos a ir a untar de pueblo, que es con lo que yo quisiera cerrar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Editorial Utadeo. Arte y ciencia en el placer de la lectura. Laboratorios de paz en territorios de violencia. Este libro del investigador Miguel Barreto explora la experiencia de los laboratorios de paz en Colombia. Situados en algunas de las zonas más conflictivas del país, constituyeron programas de construcción de paz sostenidos por la sociedad civil y con el respaldo y participación de la Unión Europea y del Estado colombiano. Los laboratorios de paz configuraron un amplio conjunto de procesos sociales, culturales, económicos y políticos de base que buscaban integrar los sectores sociales tradicionalmente excluidos de la población colombiana en territorios marginados y periféricos y acercarlos a la institucionalidad, al desarrollo y a la democracia, con vista a la transformación del conflicto. Pueden encontrar este título en la tienda tadeísta, librería Lerner, Librería Nacional y más librerías, y en las plataformas de libros digitales. Consulta editorial.utadeo.edu.co. Editorial Utadeo. Arte y ciencia en el placer de la lectura. Bueno, entramos en la etapa final del programa de esta conversación Arcadia en la HJUT hoy con María Margarita Malagón,
profesora titular de artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y yo no quería dejar pasar, digamos, la oportunidad de que habláramos con Sandra y con María Margarita del país. En general, el discurso cultural es acusado de centralista, es acusado de refractario, es acusado de elitista, por supuesto. Es decir, parece que los centros culturales del país fueran Bogotá y máximo Medellín de algunas formas y Cali en otras, pero digamos, eso nos parece desde el centro. Sin embargo, yo pienso en cosas como Colombia es el único país de América Latina que en cada municipio tiene una biblioteca pública, lo cual no es poco. El Banco de la República que mencionaba María Margarita hace un rato tiene 11 sedes en ciudades de Colombia, desde Quibdó hasta San Andrés, pasando por otra cantidad de lugares. Aquí hay museos como La Tertulia, como el Museo de Arte Moderno en Barranquilla, como el museos en Bucaramanga. Aquí hay bibliotecas departamentales, es cierto que nos faltan librerías, es cierto que nos faltan un montón de cosas, pero no es cierto, creo yo, que Colombia sea un desierto cultural como solemos pensar los bogotanos con cierta arrogancia. Me gustaría pensar y preguntarle, Margarita, cómo vamos a ser capaces de articular también ese país que me parece que está igual de fragmentado a todo lo que hemos conversado. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchísima labor que se hace a todo nivel local en muchas regiones de Colombia y realmente no nos enteramos en gran parte porque nuevamente hay falta de comunicación en muchos casos. Entonces yo pienso que quizás también labores de las universidades, o sea, pensemos que las universidades también tienen sus sedes en diferentes sitios. La Universidad Nacional tiene sedes en prácticamente todo el país, la Tadeo tiene varias sedes, entonces yo pienso que al menos desde nuestro punto de vista, desde universidad, podríamos pensar la posibilidad de crear una red que hiciera más evidente todas estas prácticas culturales, todas esas propuestas, todas esas visiones que se ven, que como tú dices, tendemos a ser centralistas en cuanto a que creemos que de aquí emanan, en Bogotá, emanan el pensamiento y no darnos cuenta de toda la riqueza y todos los proyectos y todas las diferentes prácticas que se realizan en muchos lugares del país. Entonces, pienso que también sería una labor muy importante de las universidades y también pienso que pues que Arcadia y el periodismo en general también podría contribuir a eso. Ahora, yo quiero realmente señalar lo que tú planteas de Arcadia, porque sí estoy de acuerdo que esa perspectiva interdisciplinaria que ofrece es un ejemplo que deberíamos seguir fomentando, precisamente por lo que hablábamos ahora, porque los artistas no están viviendo, ninguno de nosotros vive en una isla, estamos permanentemente permeados por lo que nos está ocurriendo. Entonces es muy importante ver esa interrelación de todas estas perspectivas y obviamente en las diferentes áreas del país, conocernos más mutuamente, que es parte, creo, del problema que tenemos de no saber lo suficiente sobre ese concepto de nación que también está cuestionado. Y yo creo que hay unos intentos bien interesantes, Juan David y Margarita, por superar las barreras no solamente entre lo urbano y lo rural, los centros culturales y la periferia, sino también desde el punto de vista social. Hace poco hemos venido trabajando con Indy Bo y con Paola Turbay un proyecto de cine comunitario que es supremamente interesante, que intenta justamente tratar de superar la idea de que la gente que hace arte tiene que provenir toda de las élites de este país y que al contrario, digamos, hay gente que puede vivir de hacer arte y que puede dedicarse a ello sin ningún problema si tiene las vías de acceso a los procesos de aprendizaje y a la inserción en las comunidades artísticas del país. Es una cuestión de empezar a pasar la página en materia de un montón de tabúes que tenemos alrededor de quién es y quién no es un verdadero artista y cómo, digamos, se pueden construir mecanismos de mayor interacción y de mayor articulación social para producir además formas mucho más ricas de arte, porque es que la homogeneidad en los grupos de artistas también puede producir, digamos, demasiada homogeneidad en los resultados. Entonces, este tipo de cosas no van sino en favor justamente de una producción artística mucho más rica y mucho más interesante. Porque parece que nos diera pereza, como en el caso de las mujeres nos dio pereza pensar o preguntarnos si había más escritores de esos que se nos ocurrieron tan rápidamente y que iban a estar casualmente en París, no iban a estar mujeres casualmente a esa invitación, porque parece, insisto, que nos diera pereza
incluso desde el arte mismo, desde la creación misma, pensar que hay otras posibilidades de habitar este territorio, de hacer acciones en otros lugares. Eso es pereza. Usted que ha hablado con los artistas, que ha trabajado con ellos, no oye uno mucho, qué sé yo, que haya acciones en la extensa territorialidad colombiana. No oye uno que, oiga, que es que tal Miguel Ángel Rojas va a hacer una exposición en Villavicencio. No se nos está pasando por la cara ese país y nos la pasamos hablando desde Bogotá lo importante que es reconocer al otro y lo importante que es incluir al otro, y de pronto uno descubre que en nuestras propias conversaciones poco o nada aparecen esos otros y esos nombres, salvo para ciertas caridades o ciertos asuntos, digamos, de lavar nuestra conciencia, de construirle una cosita en Quibdó, otra, pero como que no se nos ocurre, y mea culpa también, y a la universidad y a los actores culturales, ese país, ¿o usted qué? Sí, yo pienso que ahí precisamente hay una ignorancia muy grande de parte nuestra, porque hay múltiples proyectos, grupos, actividades que se están haciendo en todo el país. Y yo pienso que es un problema de comunicación y es un problema de visibilidad. Entonces yo pienso que tenemos que pensar en la forma de darle más, como tú dices, de reconocer, de tomar conciencia de todo lo que se está haciendo y de ver la forma en que se hiciera más, primero se tuviera más acceso a recursos, como tú dices, Sandra, para que estas hubiera más posibilidades, oportunidades para gente de participar en estas prácticas, pero también de conocer lo que se está realizando. Una de las ideas que yo pienso en las que deberíamos trabajar es, así como hay un observatorio de paz, hay observatorios de diferentes tipos, sería interesante hacer un observatorio de cultura de producción cultural y artística en todo el país, porque pero no hay un medio, una infraestructura que permita sistematizar y hacer visible, y de esa manera también acercar a la gente de las diferentes regiones del país para conocer lo que se está haciendo en otras regiones, y pues yo pienso que eso sería algo muy importante para hacer, porque, repito, no es que no se esté haciendo, sino que más bien no es visible y no se conoce en muchos ámbitos. Sí, porque ese es el lugar típico del que uno puede hablar del arte y la cultura como mecanismo de reconciliación. Digamos, esto no es solamente una cosa, el proceso de reconciliación en esta coyuntura debería aprovechar para hacer no solamente un proceso de reconciliación entre las FARC y el gobierno, sino un proceso de reencuentro entre un montón de sectores de este país que como lo sugiere Margarita, se han estado moviendo y han tenido un montón de iniciativas de las que nosotros en este centro por allá puesto en un pedestal no nos hemos enterado, no hemos incorporado, no hemos aprendido de ellas, y ahí el trabajo que hay por hacer es enorme, pero ciertamente el problema es un problema de recursos también, sí. Pues María Margarita, mil gracias por acompañarnos esta noche en esta segunda emisión de Arcadia en la HJUT. Por supuesto a Sandra, también las gracias por estar aquí, por acompañarnos y por contribuir a la discusión. Y yo quería despedir esta emisión hablando de un libro que les recomiendo a quienes nos están oyendo, y además quisiera acoger la idea. Margarita acaba de lanzar una idea que ojalá, si por allá algún candidato quiere hablar de cultura y tiene un observatorio de cultura en ciernes, para que ojalá lo ponga en práctica. Es un libro de Jean-Paul Lederach, que es un pensador, es un hombre de alguna manera que inspiró y que ha inspirado muchos procesos de paz en el mundo, que tiene un libro fantástico y fundamental que les recomiendo a todos los que nos oyen, que se llama La imaginación moral. Creo que sin imaginación moral no vamos a llegar muy lejos. Y dice Lederach, ¿de qué sirve el arte cuando el problema es salir de la violencia? Y dice quien lo reseña, habría que responder junto a Lederach que no lo sabemos con certeza, pero lo que sí parece incuestionable es de su experiencia, la de Lederach, es que la tarea de reconstruir el tejido social implica inevitablemente enfrentar lo peor de la condición humana, y precisamente por eso se debe iniciar por tocar las fibras más profundas de nuestra humanidad.
la capacidad de crear y no de destruir, de dar vida y no de acabarla. Así, abro comillas, el arte y la búsqueda del retorno a nuestra humanidad están relacionados, cierro comillas. Y es por esta sencilla razón, más que por cualquier otra cosa, que los procesos de paz que busquen tener éxito deben procurar, ante todo, propiciar el surgimiento de actos creativos. Buenas noches para todos y mil gracias. En la emisora HJUT 106.9, Arcadia, en Utabeo. Dirige Juan David Correa.